pide que cante y cante siempre. Todo está lleno de sueños y sonidos. Para saber y contar para saber. Tengo yo que empezar así esta historia de agua, plantas, bosques, pájaros, pueblos, porque eso es la poesía, por lo menos mi poesía. Mis tatarabuelos llegaron a los campos de Parral y plantaron viñas. Tuvieron unas tierras escasas y cantidades de hijos. En el transcurso del tiempo esta familia se acrecentó con hijos que nacían dentro y fuera del hogar. Siempre produjeron vino, se empobrecieron poco a poco, salieron de la tierra, emigraron, volviendo para morir a las tierras polvorientas del centro de Chile. Y el cementerio en donde me llevaron a ver entre las tumbas el sueño de mi madre. Y como nunca vi su cara, la llamé entre los muertos para verla, pero como los otros enterrados, no sabe, no oye, no contesta nada. Y allí se quedó sola sin su hijo, huraña y evasiva entre las sombras. Pero mi padre murió en Temuco, porque era un hombre ya de otros climas. Allí está encerrado en uno de los cementerios más lluviosos del mundo. Fue mal agricultor, mediocre obrero del dique de Talcahuano, pero buen ferroviario de corazón. Mi madre podía distinguir en la noche entre los otros trenes el tren de mi padre que llegaba o salía de la estación de Temuco. Pocos saben lo que es un tren lastrero. Hace 50 años la tripulación de un tren de esta clase tenía que ser formidable. Tenía que quedarse en los sitios aislados picando piedra. Los salarios de la empresa eran miserables. No se pedían antecedentes a los que querían trabajar en los trenes lastreros. La cuadrilla estaba formada por gigantescos y musculosos peones, venidos de los campos, de los suburbios, de las cárceles. Mi padre era conductor del tren. Se había acostumbrado a mandar y obedecer. A veces me arrebataba del colegio y yo me iba en el tren lastrero. Picamos piedras en Boroa, corazón silvestre de la frontera, escenario de los terribles combates entre españoles y araucanos. La naturaleza allí me daba una especie de embriaguez. Yo tendría unos 10 años, pero ya era poeta. Estas exploraciones
mías llenaban de curiosidad a los trabajadores. Pronto comenzaron a interesarse en mis descubrimientos. Apenas se descuidaba mi padre, se largaban por la selva virgen y con más destreza, más inteligencia y más fuerza que yo, encontraban para mí tesoros increíbles. Había uno que se llamaba Monje, según mi padre, el más peligroso cuchillero. Nunca he olvidado a aquel amigo. Mi padre me contó su muerte. Cayó del tren y rodó por un precipicio. Lloré toda una semana. Qué difícil es dar una idea de una casa como la mía, casa típica de la frontera hace más de 50 años. Las casas nuestras tenían algo de campamento o de empresas descubridoras. Al entrar se veían barriles, aperos y monturas, objetos indescriptibles. Quedaban siempre habitaciones sin terminar, escaleras inconclusas. Se hablaba toda la vida de terminar la construcción. La primera novela de amor que me apasionó. ¿Cómo habían llegado al baúl de mi madre estas cartas? ¿Cómo había abandonado su tesoro la diosa desconocida? Nunca pude saberlo. Los muchachos en el liceo no conocían ni respetaban mi condición de poeta. La frontera tenía ese sello maravilloso del Far West sin prejuicios. Mi poesía me fue defendiendo poco a poco. Pero lo peor eran los incendios. En el año 1906 o 7, no recuerdo bien, fue el gran incendio de Temuco. Tal vez este sea el recuerdo más remoto de mi propia persona. Pero si los sureños saben hacer algo deprisa, son las casas. No las hacen bien, pero las hacen. Esta gente de las casas de tablas tienen otra manera de pensar y de sentir que las del centro de Chile. No es lo mismo haber nacido en una casa de adobe que en una casa de madera recién salida del bosque. En estas casas no había nacido nadie antes. Los cementerios eran frescos. Por eso aquí no había poesía escrita ni religión. Nunca llamó la atención en la iglesia de Temuco que un chico irreverente estuviera de pie en medio de los fieles. Tal vez esto ha sido lo que me ha hecho entrar siempre con respeto en todas las iglesias.
En aquella pequeña parroquia comenzaron mis primeros amores. Me parece recordar que se llamaba María, pero no estoy seguro. Pero sí recuerdo que todo aquel confuso primer amor o cosa parecida fue fulgurante, doloroso, lleno de conmociones y tormentos, impregnado por un penetrante aroma de lilas conventuales. No he hablado gran cosa de mi poesía. En realidad entiendo bien poco en esta materia, por eso me voy andando con las presencias de mi infancia. Tal vez de todas estas plantas, soledades, vida violenta, salen los verdaderos, los secretos, los profundos tratados de poesía que nadie puede leer porque nadie los ha escrito. Se aprende la poesía paso a paso, entre las cosas y los seres, sin apartarlos, sino agregándolos a todos en una ciega extensión de amor. Una vez, buscando los pequeños objetos y los minúsculos seres de mi mundo en el fondo de mi casa en Temuco, encontré un agujero en una tabla del cercado. Miré a través del hueco y vi un terreno igual al de mi casa, baldío y silvestre. Me retiré unos pasos, porque vagamente supe que iba a pasar algo. De pronto apareció una mano. Era la mano pequeñita de un niño de mi misma edad. Cuando acudí no estaba la mano, porque en lugar de ella había una maravillosa oveja blanca. Era una oveja de lana desteñida. Las ruedas se habían ya escapado. Todo eso la hacía más verdadera. Nunca había visto yo una oveja tan linda. Miré por el agujero, pero el niño había desaparecido. Fui a mi casa y volví con un tesoro que le dejaría en el mismo sitio. Una piña de pino entreabierta, olorosa y balsámica, que yo adoraba. La dejé en el mismo sitio y me fui con la oveja. Nunca más vi la mano ni el niño. Nunca tampoco he vuelto a ver a una ovejita como aquella. La perdí en un incendio. Y aún ahora, cuando paso por una juguetería, miro aún furtivamente a las ventanas, pero es inútil. Nunca más se hizo una oveja como aquella. Yo he sido un hombre afortunado. Conocer la fraternidad de nuestros hermanos es una maravillosa acción de la vida. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Pero sentir el cariño de los que no conocemos, de los desconocidos que están velando nuestro sueño y nuestra soledad, nuestros peligros o nuestros desfallecimientos, es una sensación más grande y más bella, porque extiende nuestro ser y abarca todas las vidas. Aquella ofrenda traía por primera vez a mi vida un tesoro que me acompañó más tarde, la solidaridad humana. La vida iba a ponerlo en mi camino más tarde, destacándola contra la adversidad y la persecución. No sorprenderá entonces que yo haya tratado de pagar con algo balsámico, oloroso y terrestre la fraternidad humana. Así como dejé allí aquella piña de pino, he dejado en la puerta de muchos desconocidos, de muchos prisioneros, de muchos solitarios, de muchos perseguidos, mis palabras. Esta es la gran lección que recogí en el patio de una casa solitaria en mi infancia. Tan solo fue un juego de dos niños que no se conocían y que quisieron comunicarse los dones de la vida. Pero este pequeño intercambio misterioso se quedó tal vez depositado como un sedimento indestructible en mi corazón, encendiendo mi poesía.
para mi vida, todas las vidas. Dadme todo el dolor de todo el mundo. Yo voy a transformarlo en esperanza.